Combinar correspondencia. Es una habilidad que tiene Word de crear a partir de un documento modelo otros documentos similares donde solo cambia algunos datos, ya que el formato casi en general es similar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Con la ayuda de una hoja de Excel. Esto facilita el trabajo cuando el trabajo es repetitivo y a veces en volumen, ¿no? Entonces, he creado acá un ejemplo muy simple donde vamos a hacer uso de nuestra imaginación como siempre. Imagínate que tú trabajas en una dependencia médica, ¿no? Puede ser una clínica, un hospital, y tienes que atender a los pacientes que por alguna razón postergaron su cita para otro día y han emitido un documento. Entonces la entidad, el hospital, les va a contestar. Por eso se pone acá, se ha construido un documento donde se les cita a los pacientes con un código que les da el sistema y se les dice que su cita ha sido postergada para un día determinado, con cierto médico, en un consultorio determinado y en una hora pues exacta, ¿no? Y listo. Entonces, el documento tiene el formato similar. Lo que van a cambiar son los datos, ¿no? Son los datos. ¿Y cómo hago eso? A eso se le conoce como combinar correspondencia. Entonces, quiere decir que los datos tienen que estar en un lado y la hoja modelo en otro, ¿no? Normalmente se trabaja en Excel, ¿no? También se puede hacer la hoja de datos en Word, pero vamos a tomar esta vez como Excel. Entonces, la hoja de Excel tiene más o menos esta forma, ¿no? Donde está el código del paciente, el trato que se le debe dar, sus apellidos, el documento de identificación, la especialidad, ¿no? El nombre del médico, el número del consultorio, la fecha y la hora. Todos esos datos tú tienes que colocarlos en la carta modelo que acabas de ver. Entonces, ¿cómo combino? Por eso se llama combinar correspondencia. Listo. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer este tema? Entonces, para eso nos vamos aquí donde dice correspondencia. Y lo primero que tenemos que decirle a Word es dónde están los datos, ¿no? Entonces, acuérdate que es una máquina, ¿no? No piensa como nosotros. Entonces, ¿dónde están los datos? Ahí yo les digo acá, seleccionar datos. Al hacer clic, yo puedo escribir la lista, como te dije, en el mismo Word o tener una lista existente. En este caso vamos a tomar como referencia la lista existente. Entonces le digo que mi lista está en mi equipo. Vamos a ver dónde estaba. Por acá debe estar. Acá. Entonces acá le digo lista de pacientes. Abrir. Y Word, ¿no? Examina el archivo de Excel y se sabe que se detecta que en la hoja 1 yo tengo datos. Entonces yo le digo aceptar. Cuando te salen más hojas, porque puedes tener un archivo con varias hojas, tú debes saber en qué hoja está la data que tú quieres usar, ¿no? En este caso es un archivo único, por lo tanto le digo aceptar. Listo. Una vez que yo ya acepté, no sé si te habrás percatado, esto estaba opaco, recién se ha iluminado. Quiere decir que solo se activa cuando hay una conexión entre Word y una tabla de datos, en este caso la tabla de Excel, ¿no? Entonces, ahora sí le digo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Primeramente, observamos nuestra tabla. Nuestra tabla tiene cabecera, código, ¿no? Todo eso son las cabeceras. Aquí decir el dato que pertenece a la columna. Cada columna, hemos dicho, se llama campo y en horizontal se llama registro. Esta tabla en este caso tiene 5 registros y tiene 3, 6, 9, 10 columnas, 10 campos. Entonces, yo voy a ir insertando los campos que necesito. Por ejemplo, la denominación. Entonces, para eso, como he puesto estas palabras como referencia, selecciono la palabra y me voy acá donde dice insertar campo combinado y elijo denominación.
fíjate cómo me sale denominación entre corchetes angulares dobles, ¿no? Eso quiere decir que hay un enlace. Ahora, los nombres. Igual selecciono la palabra nombre porque yo lo puse nombre como referencia, ¿no? Entonces acá tiene nombre. Y luego apellidos. Entonces te das cuenta que aquí salen los campos de la tabla, ¿no? Código de visita, entonces selecciono las X que he puesto como referencia y le pongo su código. Luego, sigo buscando, ¿no? El día, o sea, el día va a ser un campo que yo le voy a traer de acá de la tabla de la fecha, ¿no? La fecha, entonces le pongo la fecha. Nombre del médico, acá está. Entonces busco en mi tabla el médico, ¿no? Que lo va a atender o va a estar en el consultorio número, entonces busco aquí en mi tabla el número de consultorio, ¿no? Y la hora de la cita. ¿Listo? Ya tengo enlazado mi documento. ¿Cómo veo, cómo sé que lo que he hecho está correcto? Para esto, acá hay una opción que se llama vista previa de resultados. Entonces hago clic acá y se transforman los campos en los datos visuales, ¿no? Entonces ahí está su código, la fecha, el doctor en el consultorio tal a tal hora. Y ves esta cosita de acá, este es para desplazarme en los datos. Estoy en el dato 1. ¿Cuál es el dato 2? El otro paciente. Dato 3, paciente 4, paciente 5. En mi caso, esto solo tenía 5 pacientes, ¿no? Pues puede tener más. Entonces, ¿viste? Y ahora puedes imprimir todas las hojas, hoja por hoja, ¿no? Y cuando ya tú has acabado y quieres tener todo el archivo, simplemente le dices finalizar, ¿no? El documento, editar documentos individuales. Le haces clic, ¿no? Le digo todos, puedes poner también algunos registros que quieras, o desde, ya dependiendo de la circunstancia, en este caso le vamos a decir todos, ¿no? Y la máquina ya los independiza. Mira, si yo me desplazo hacia abajo, cada hoja va a ser para un paciente, con sus respectivos datos que los diferencian. A esa acción que acabo de hacer se le llama combinar correspondencia, ¿no? Entonces, acuérdate, lo primero que tienes que hacer es seleccionar los datos para que se active esto. Una vez que está seleccionados los datos en tu carta modelo, tú ¿no? Escoges los campos que necesitas, los vas insertando en el texto, en el texto de tu carta. Luego le dices vista previa y vas recorriendo la tabla con este botón de acá. Como has visto, no es muy complicado, solo hay que tener orden, paciencia y los datos correctos. Entonces, a esto se le conoce como combinar correspondencia.